Las últimas horas nos han sorprendido con una triste noticia, no demasiado esperada. Mario Vargas Llosa ha muerto a los 89 años en Lima, una de las grandes cimas de las letras hispanas del siglo XX, de lo que llevamos también del siglo XXI. Ha muerto a los 89 años, lo anunciaba su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de este comunicado que van a ver ahora en la pantalla, el anuncio del hijo de Mario Vargas Llosa anunciando la muerte de su padre. Lo van a ver. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristece a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Este es el breve comunicado de su hijo, de Álvaro Vargas Llosa, anunciando la muerte de su padre. Vamos a comentar un poco qué supone esto, qué supone la figura de de Mario Vargas Llosa con David González. David, se muere. Hola, sin duda, buenas. fallece, nos deja una de las grandes cimas de la literatura en español del siglo XX y del siglo XXI. Desde Premio luego. Cervantes, premio Nobel, lo tiene absolutamente todo. Y además el último que quedaba de aquella generación del boom de la literatura latinoamericana. No quedaba ninguno, no quedaba Cortázar, no quedaba García Márquez, por supuesto, y quedaba él, Vargas Llosa, y bueno, ha sido el último. Entre sus novelas hay muchas. Antes, hablando contigo, decías, es que hasta ya una edad mayor escribió grandes obras, como por ejemplo ya cerca de los 70 años, La fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo, que es una de sus grandes novelas también. Sí, tenía más de 70 años. Normalmente cuando los autores son tan consagrados, encima Vargas Llosa tenía desde Conversación en la Catedral, La ciudad de los perros, etcétera, tenía grandes obras, y como que a partir de los 60, 50 y tantos años, 60, se centró en los ensayos, en recopilaciones de artículos, algún librito de cuentos, pero ya nadie esperaba una última gran novela, y de repente, como digo yo, se cascó La fiesta del Chivo, que está a la altura de sus grandes obras, desde luego. Se ha hablado poco de la muerte. Realmente en una persona de 89 años, bueno, hay un condicionante que es la propiedad, luego Claro. tampoco sabemos mucho más. Últimamente estaba más en Lima que en España. Sí, y yo creo que no lo vamos a saber, porque la familia está en ese punto de no querer dar 3/4 al pregonero, que bueno, a buenas horas, pero bueno, hay que respetar esa voluntad. Y a mí lo que sí que me sorprende es que no haya ningún acto, no tanto para el entierro, que si él lo determinó así, que quería ser en privacidad, está bien, pero bueno, yo supongo que un homenaje público. Espero que lo haya, porque no deja de ser más que una persona, una institución casi. Y luego también se destaca mucho en estos días, aparte de su faceta literaria, como gran escritor, gran novelista, también su proyección pública vinculándose a asuntos políticos en España. Lo vimos en años relativamente recientes, pues vinculándose en todo lo que era la lucha contra ese golpe a la Constitución, que fue lo que se hizo en Cataluña por parte del independentismo, participando en actos públicos en defensa de la Constitución, y su evolución también. Empezó siendo comunista, como ese otro grande que fue Gabriel García Márquez, que nunca lo dejó de ser, y él luego fue evolucionando o cambiando de opinión hacia posiciones liberales de defensa de la libertad en cualquier situación y contra cualquier totalitarismo. Bueno, hay que ponerlo también en su contexto. Él viene de una generación de autores latinoamericanos muy preocupados por la situación económica y social de estos países, donde había muchas dictaduras de tipo militar, hay que recordarlo, y vieron en la Revolución Cubana con Fidel Castro y con el Che Guevara una especie de ilusión de que Latinoamérica podía tener otra realidad distinta a la que en aquel momento tenían. Evidentemente esto ya sabemos cómo acabó, y hubo autores que evolucionaron, como como Vargas Llosa, hacia posiciones más liberales, y otros como García Márquez, que nunca se separaron de esas ideas, y de hecho, bueno, él defendió la figura de Fidel Castro hasta el final. En el caso de Vargas Llosa, además, como tema curioso, hay que decir, tú lo has dicho, su posicionamiento político en España es que él era español. Siempre se nos olvida decir. Tan español como peruano, prácticamente. Y además es que tenía la doble nacionalidad. Y hay que decir que cuando le dan el premio Nobel siempre se nos olvida decir que el último Nobel español no fue Cela, fue Vargas Llosa. Él ya tenía la nacionalidad española en 2010 cuando le dan el Nobel.
Y era, respecto al asunto político, un elemento más. Llegó a intentar ser presidente del Perú en 1990, llegó a escribir un magnífico libro, El pez fuera del agua, como diciendo, mira, soy escritor, qué gilipollez he hecho metiéndome en esto. Pierde las elecciones frente a Alberto Fujimori, que todos sabemos cómo acabó el fujimorismo en Perú. Te digo más, como detalle, cuando él se presenta como presidente de la República en el Perú, para hacer su programa electoral, todo lo que es la parte económica se apoyó en una persona muy concreta, pidió consejo a una persona muy concreta que era don Miguel Boyer Salvador, marido en aquel momento de la que luego fue su pareja. No lo conocía, o sea, el marido de la que fue luego su pareja y la última, por cierto, ha sido la última pareja conocida de Isabel Preisler, Álvaro conocida, Vargas Llosa. Sí, desde luego. Porque luego sus andanzas también por el mundo rosa también han tenido su... Han tenido lo suyo, aquel, ¿no? sí. Sobre todo lo de Isabel Preisler últimamente, ¿no? Hombre, él siempre, cuando él recibe el premio Nobel, en su discurso dice, el Perú para mí es mi prima Patricia. Recordemos que Patricia, aparte de esposa de Vargas Llosa, era su prima hermana. Es decir, Vargas Llosa siempre ha tenido una vida sentimental curiosa. Previo a eso tuvo un matrimonio de juventud con su tía Julia. La tía Julia y el escribidor, una de las grandes novelas de Vargas Llosa, cuenta esa relación sentimental. Hay que decir que no se conoce mucho que Julia Orquídea, la primera esposa de Vargas Llosa, cuando rompen, porque él la deja por su sobrina y prima, Patricia Llosa, ella le contesta con su tía y luego con su prima. Sí. Que hay que decir que Julia Orquídea publicó un librito que aquí no es muy conocido, que es lo que Varguitas no contó, que es un poco como la respuesta a la tía Julia y el escribidor. No está tan bien escrito como el Vargas Llosa, pero es muy divertido, es muy cotillero y es muy divertido el libro. Y luego sí, su gran salto a lo rosa fue... O sea, el Preisler. Hay que decir que Vargas Llosa siempre fue infiel a Patricia Llosa, y esto la propia Patricia siempre lo reconoció, y a raíz de esto, pongo un ejemplo, unos años antes de estar con Isabel Preisler se obsesionó con una actriz española, no vamos a decir el nombre, pero llegó incluso a escribirle obras de teatro. Hay que decir que la vocación frustrada de Vargas Llosa era muy mal dramaturgo, pero él siempre quiso escribir teatro. Llegó a escribir 3 o 4 obritas de teatro, nunca funcionó ninguna porque no tenía el pulso, el ritmo que hay que tener para ser dramaturgo. Una de ellas, La Chunga, se la escribió para la gran Nati Mistral, y como anécdota te cuento que cuando la estaban ensayando, Nati Mistral, que tú sabes que declamaba como nadie, el director le dijo, Nati, por favor, no lo hagas así, que parece Benavente. Y ella se giró y dijo, ojalá fuera Benavente esto, porque la obra no había por dónde cogerla. Pues bueno, fruto de su obsesión por el teatro también la tuvo por las actrices. Quiere decir que en el ensayo de una obra de teatro que hizo él como actor, se presentó Isabel Preisler por sorpresa en el ensayo, y todos dijeron, que hacen un acto cultural Isabel Preisler. Y ya se vieron que, bueno, que la cosa estaba ahí. Quiere decir que fue una relación que saltó al... Si no hubiese saltado a la prensa, posiblemente ni él hubiese dejado a Patricia, ni se hubiese ido a vivir con Isabel, claro. Y acabó como Rosario de la Aurora. El detonante de que esto se convirtiera a público, se convirtiera en una relación pública, fue que saltó a la prensa, ¿no? Sí, no, desde luego. Si no por parte de él, desde luego que algo no. Clandestino, ¿no? Seguramente. Y hay que recordar que los primeros años de la pareja, bueno, el nivel de exhibicionismo era muy grande. Era brutal. Llegaron a ir a los Goya juntos. Él llegó a participar en actos publicitarios de Porcelanosa, que regalaban, me acuerdo, en Nueva York inauguraron una tienda de Porcelanosa que regalaban una edición de lujo de Las travesuras de la niña mala, una de sus mejores novelas. Y Jesús Mariñas, que en paz descanse, con bastante mala leche, dijo, para algunos debería ser el primer contacto con un libro. Pero luego, al final de la relación, que fue un poco abrupto, él llegó a decir que ni el mundo de Isabel Preisler era su mundo, ni el mundo suyo era el de Isabel Preisler. Desde luego, y lo intentaron, porque Isabel intentó, como hizo con todos sus maridos previos. Si era el mundo de la política como era Miguel Boyer, me meto en el mundo de la política. En este caso, el de la cultura. Yo tengo una anécdota que viví en primera persona cuando él presentó su novela Las cinco esquinas en el Círculo de Bellas Artes. Era el primer libro que publicaba ya siendo pareja oficial, porque llevaban años a escondidas, con Isabel. Y Isabel acudió, y entonces la mezcla de personajes era muy curiosa, porque estaba de repente de Tessa de Baviera a Rosa Montero, por ejemplo. Y recuerdo que Rosa Montero en concreto hacía unos comentarios como diciendo, madre mía, dice, esta mezcla de... Nunca llegaron a encajar los dos mundos, para que nos vamos a engañar. Y estos últimos años, David, ya una vez que lo dejó con Isabel, fue retornar con Patricia y ya vivir una vida bastante más recogida ya, ¿no? Sí, estos últimos años. Aunque la ruptura fue muy abrupta, recordemos, ellos rompen en diciembre de 2022 y hubo una guerra por el relato. Y yo siempre digo que Isabel Preisler él sabía un ex respondón que nunca le había pasado. Isabel Preisler vende sus exclusivas, sus historias y demás, y nunca había una contraversión. Carlos Falcó guardó silencio, Miguel Boyer, todos sabemos que el pobre tuvo un ictus y luego falleció, pero en el caso de Vargas Llosa, le salió un ex respondón y dijo, no, esto hasta aquí llegó. Y utilizó, de hecho, su mejor arma, que era la literatura.
Él nos cuenta su ruptura con Isabel Preisler con un cuento donde él utiliza una frase, no fue un enamoramiento de la cabeza, fue un enamoramiento de la pichula. Eso lo dice él en un cuento que se publicó en El País, y a partir de ahí hubo una guerra mediática entre el grupo Vocento, que defendía a Isabel Preisler, y el grupo Prisa, que defendía a Vargas Llosa. No se peleaban por el Tribunal Constitucional, se peleaban por esto maravilloso. Que hay que decir que Isabel, por primera vez en su vida, recurrió al juego sucio. Llegó incluso a publicar una carta que Patricia Llosa le había enviado a ella diciendo: no te creas que se va a casar contigo porque eres una amante más. Que, por cierto, al final pasó. Lo llegó a publicar, sí. Sí, fue tremendo. Y en la liza llegó a aparecer hasta Julio Iglesias en portada de Ola defendiendo el honor de la que fue su mujer hace más de medio siglo. O sea, tiene narices la cosa. La mezcla aquí era, como dato curioso te cuento, Jaime Bailey, que es posiblemente el gran sucesor de Vargas Llosa en las letras peruanas, es Jaime Bailey, que es un escritor y periodista muy polémico, muy polémico. Llegó a escribir una crónica maravillosa en el Miami Herald, creo que fue, contando que el cotilleo en Miraflores y en Perú era la relación de Vargas Llosa con la ex de Julio Iglesias, porque en Latinoamérica Isabel nunca había dejado de ser el primer amor de Julio Iglesias, y él contaba en ese artículo: hay que mandarle un ramo de flores a Patricia, que lo estará pasando mal. Hay que decir que Bailey, y retomamos con lo de la política, aprovechando el morbo de la relación de Isabel y Mario, publicó un libro delicioso, yo lo recomiendo desde aquí, Galaxia Gutenberg, y el libro se llamaba Los genios, y habla de la ruptura entre Vargas Llosa y García Márquez. Sabes que el rumor de que la política... Hubo algún momento bastante violento, ¿no? Bueno, el famoso puñetazo, y él en ese libro por primera vez nos cuenta... El puñetazo de Vargas Llosa a Gabo, García Márquez. Qué puñetas pasó con ese puñetazo, nunca mejor dicho. Y Bailey nos cuenta por primera vez en ese libro que no tenía nada que ver ni con la Revolución Cubana, ni con la política, ni con que uno fuera comunista y el otro no. Tenía que ver, una vez más, con las mujeres. La historia que nos contaba Jaime Bailey es que García Márquez intentó ligarse a Patricia, la mujer de Vargas Llosa, y ¿qué recurso utilizó para conquistarla? Decirle: tu marido te está poniendo los cuernos en Barcelona con esta señora, con X señora. Cuando Vargas Llosa se enteró, la primera vez que coinciden juntos es en el estreno en México de un documental sobre la tragedia de los Andes, y él le pega un puñetazo, un crochet, que creo que se llama crochet en boxeo, directo al ojo, que capta un fotógrafo, y él le dice al grito: esto es por lo que le dijiste a Patricia, y le da un puñetazo. Y él se va a una casa, no quiere ir a un hospital para que no haya un parte y no se haga público, García Márquez, y se saca una foto con el ojo completamente hinchado, rota la ceja, sangrando, y esa foto que se toma la hace un fotógrafo mexicano, Rodrigo Moya, creo que recordar su nombre, se compromete con García Márquez a no hacer pública esa foto hasta que cumpla 80 años García Márquez. Cuando cumple 80 años la hace pública y cuenta en un artículo cómo se toma esa foto, y que el propio García Márquez le confirma que es por un tema de faldas, no por un tema político. Y bueno, lo supimos, ya lo digo, con casi 50 años de distancia. ¿Llegó a recomponerse en algún momento esa relación Nunca, entre los dos? jamás, nunca volvieron a verse, y es más, nunca volvieron a hablar el uno del otro. Cada vez que a Vargas Llosa le preguntaban por este tema, se agarraba unos cabreos tremendos, que yo además asistí en la Casa de América, creo recordar, a una conferencia de García Márquez, y entre los invitados en la conferencia estaba Lucía Echevarría, creo que era la Casa de América. Lucía Echevarría levantó la mano y le preguntó: señor Vargas Llosa, yo como escritora y como aficionada a la literatura, ¿qué pasó con el puñetazo? Y él contestó: no voy a responder, llevo 30 años en responder a esto, no lo voy a hacer ahora, algo tiene que quedar para los biógrafos y los historiadores. Ajá. Bueno, pues la apasionante vida, una vida de novela, dice hoy algún titular de prensa, la apasionante vida de Mario Vargas Llosa, que nos ha dejado a los 89 años, y con David González todas las claves de su vida. Es diario, es noticia.